salir de nuestro ombligo, decimos, ¿no? Para echar un vistazo más allá de la aldea, de nuestra aldea, y enterarnos de que, bueno, el mundo también es nuestro hogar y pasan cosas de repercusión. Así que le damos la bienvenida a nuestro asesor en materia de política internacional, el licenciado Sergio Guzmán. Bienvenido, Sergio, un gusto como siempre. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué dice? ¿Qué gusto? Bien. El gusto es mío, como siempre. Bueno, y hoy, a propuesta de Sergio, un tema que es de altísima relevancia, que ha sido tomado como bandera política, al menos en lo discursivo, por el gobierno nacional, el gobierno provincial, la alfabetización. Pero en este caso con una dimensión global, Sí. ¿no? Contame por qué. Sí, porque septiembre es el mes internacional de la alfabetización. En el año 1967 se lleva a cabo una conferencia a nivel internacional en donde Naciones Unidas, a través de UNESCO precisamente, determina que el 8 de septiembre, precisamente, estamos a horas pasadas de esta fecha, se celebra, se conmemora, se señala este día como el Día Mundial de la Alfabetización. Y es muy interesante porque en definitiva no es ni más ni menos que con el objeto, con la clara intención de visibilizar, de llamar la atención, de poner sobre el escritorio en discusión un tema tan delicado como la alfabetización, que parece tal vez a los que intentamos de alguna u otra manera estar en contacto con lecturas, algo que todo el mundo ya lo ha superado. Y cuando uno entra a desempolvar un poco algunos datos, alguna información, nos encontramos con datos verdaderamente preocupantes y alarmantes. A esta altura del siglo XXI, encontrarnos con que en el mundo, en el planeta, hay casi 800 millones de personas que no tienen acceso a la lectura, ¿sí? Te estoy diciendo 800 millones de personas que no saben leer y no saben escribir, es gravísimo. Es alarmante en estos tiempos. En estos tiempos es una porción verdaderamente amplia de la población a nivel mundial. Entonces, es claro, creo que es pertinente, creo que es bueno hacer un alto y decir, wow, caramba, es decir, determinar también hacia dónde nosotros estamos parados. Claro. En este sentido, uno tiene una definición prácticamente clásica y tradicional acerca de lo que es la alfabetización. ¿Sí? Porque hay distintas clasificaciones. ¿Sí? No es que haya una sola, no es solo aquella persona que no domina, aquel individuo que no domina la interpretación de un conjunto de símbolos, la lectura, y que a su vez tampoco los puede resolver, no los puede interpretar, no los puede a su vez devolver, la escritura. Es decir, no solo aquel que no sabe leer ni escribir es un analfabeto. Esta es la primera categoría de la tradicional, el analfabeto primario o el analfabeto absoluto. De estos hay casi 800 millones de personas en el mundo, reitero. Casi 300 millones de personas son menores de 18 años. ¿Sí? Y lo que se avisora hacia esta franja etaria es que tienen un futuro prácticamente irresoluto, porque es imposible en estos tiempos. Pero uno dirá, qué grave, claramente, sí, es necesario saber leer y escribir, tener este dominio de esta simbología y saber interpretarla. Esto es por un lado y está bien. Pero esto nos abre la puerta a otra serie de categorías también muy interesantes, porque están los analfabetos secundarios o los analfabetos que denominamos, tal vez no suene más esta expresión, los analfabetos funcionales, que son aquellas personas que habiendo incorporado la habilidad de leer y escribir, no dominan la lectoescritura. ¿Qué significa esto? Es decir, no tienen el hábito incorporado de la lectura. Mucho de esto tiene que ver, y eso nos va a llevar a la siguiente categoría, la inmediatez de estos tiempos, la internet, redes sociales, lo efímero de la información. Uno acumula precisamente eso, datos, acumula información. Pero construir conocimiento es una categoría mucho más poderosa, mucho más metódica, más fuerte y que implica un esfuerzo aún mayor. Construir conocimiento no es lo mismo que estar informado. ¿Sí? No es lo mismo que acumular datos. ¿Sí? Entonces hay muchos analfabetos funcionales, ¿sí? Que
no tienen el hábito o abordan lecturas complejas, pesadas y que conlleven un desafío y como se dice ahora una expresión muy de moda, es que nos lleve al sano desafío de salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? Es un desafío leer otras lecturas diferentes a las que uno puede llegar a estar acostumbrado. Y decía que nos abre las puertas a la siguiente categoría. ¿Por qué? Porque hablábamos de esta cuestión de la información, de la vorágine constante, que es recurrente, a la que siempre acudimos a mencionar, que es el analfabeto digital. Sí. ¿Ves cómo se va ampliando que de estos 800 millones de personas, cuando vas incorporando gente porque hay analfabetos funcionales, hay analfabetos digitales? En esto entra mucho precisamente esta cuestión de la tecnología en estos tiempos, claro. El manejo del home banking, sí, claro. El manejo de las billeteras virtuales, sí, sí. El manejo de las redes, el manejo de las aplicaciones, el manejo, y aquí entra mucho y se amplía este rango de número en función de también las personas adultas, ¿sí? Las personas adultas mayores que puede ser el hábito de la lectura, se cruzan las categorías de analfabetismo y fíjate cómo se van incorporando paulatinamente este otro rasgo distintivo. El no manejo de las herramientas digitales para, por ejemplo, gestionar trámites bancarios es un impedimento, sí, en estos tiempos que nos permite un desarrollo total de esto, que esta cuestión que es superar esta situación de analfabetismo. La siguiente categoría, Daniel, tiene que ver con algo muy interesante, que son los analfabetos emocionales. Ajá. Los analfabetos emocionales no es un invento de uno, ni mucho menos. Esto lo determina la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas precisamente, que son aquellas personas que incluso pueden llegar a primeros lugares en la magistratura de un país y no dominan sus impulsos. ¿Sí? Son en muchos casos incontinentes verbales. No dominan sus emociones y esto indudablemente deriva, vamos a decirlo como corresponde, degenera en violencia, ¿sí? Claro. En esta violencia verbal y demás. No necesariamente, fíjate, dominan la lectoescritura, no tiene cruce con lo otro. No tienen un dominio de sí mismo, de sus emociones. Entran también en una categoría de analfabetismo que es el analfabetismo emocional. Esta cuestión que viene ya desde hace algunos años, que es este manejo y este conocimiento de la inteligencia emocional. Oportunamente, hace unos días hablábamos de esta cuestión de las emociones y cómo se manejan. Sí. Bien, es también una categoría. Hay muchos... se ve cotidianamente, precisamente a raíz de esta cuestión de la tecnología, de las redes, de lo digital, se ve mucho que en el caso de que haya personas que ingresan, que acceden a primeros cargos, a primeros estratos, son primeros ministros, presidentes, sí. En algunos casos, y los ves claramente con una falta de dominio para mantenerse aplomados, mantenerse solventes, sostener una charla o soportar aprender a incorporar una opinión o conducciones empresarias también, digamos. Es crucial, sí. Por ejemplo, en el manejo de una negociación en el ámbito privado. Sí, sí. En el ámbito privado, imagínate que sea una persona que sea impulsiva y está tratando la negociación en altos niveles de la venta de acciones de una empresa, una transacción básica también. El reino de la intolerancia. Sí. Ahora, volviendo al concepto primario, ¿no? Sí. Del analfabetismo clásico. Sí. Yo donde escucho y leo analfabetismo, veo exclusión, ¿no? Digamos, claramente estamos hablando de... es mucho más que no saber leer y escribir. Exactamente. Es quedarte afuera del mundo. Es quedarte afuera, sí, ¿no? Sí. Por eso después, ahora los organismos internacionales advierten que es necesario incorporar otras categorías. Mira, Daniel, te cierro con esta última categoría, que es el analfabeto global. El analfabeto global es aquel que no domina... Puede dominar todas esto, puede inclusive controlar sus emociones, domina la lectoescritura, maneja redes, pero no maneja idiomas. Fíjate, y concretamente Naciones Unidas lo pone 2 idiomas por sobre el resto, que son chino e inglés. Entonces, bueno, en esa categoría ingresan todas estas ramas y esta categorización que hace Naciones Unidas acerca de los tipos de analfabetismo. Pero es verdad, como vos dices, volviendo al primero, el analfabetismo no es solamente el dominio de estas habilidades, sino es la exclusión absoluta. Y en muchos casos ese analfabetismo es
No es por elección, claramente, sí es porque los individuos no cuentan con las condiciones básicas materiales elementales para el desarrollo precisamente de adquirir estas habilidades y después construir precisamente conocimiento, educación, aprender, etc. Si, con tu permiso, si vos lo permites, les había comentado porque esto nos lleva también a la República Argentina, o a América Latina, o a nuestra región. ¿Cómo estamos nosotros con relación al mundo? ¿Sí? Es un desafío interesante. Si vos lo autorizas, le quería pedir a los chicos la imagen 2 primero. Mira, esto es absolutamente, esto es Naciones Unidas, ¿sí? Es UNESCO, y ahí vemos los valores, ¿sí? La población alfabetizada, tenés de menor, leyendo Nicaragua abajo de la pantalla, hacia arriba, ¿cómo se van incorporando? Nicaragua, por ejemplo, tiene un 82, casi un 83% alfabetizado de su población alfabetizada, y ahí es muy interesante cómo va subiendo. Ya vamos a ver la siguiente placa y ves, República Dominicana, por ejemplo, si no leo mal, tiene un 95,1% de su población. Estos son números sueltos y también son números fríos, mejor dicho. Hay que entender la cantidad de población, la extensión territorial, la edad de ese país, su situación geográfica, el contexto en cuanto a sus vecinos. Es decir, esto entendido así fríamente no nos dice nada, porque como bien reparabas vos también, hay que indagar acerca de cuáles son los otros condicionamientos que conllevan estos números. Y ahí tenés de abajo hacia arriba y mira Argentina. Argentina tiene un 98,4, primero, segundo, tercero, cuarto. En América Latina, un 98,4 de su población alfabetizada. Esto se considera alfabetización total. Superando los 98%, se considera que prácticamente toda su población está alfabetizada. Alfabetizada en la primera categoría que mencionábamos recién. Leer y escribir. Leer y escribir. Incorporada esa habilidad. ¿Sí? Incorporada esa habilidad. Mira qué curioso quién está primero. Cuba. ¿Sí? Tiene toda su población. Reitero y hacemos la misma salvedad de recién. Son números nada más que incorporan esta habilidad. Si vos complejizas el análisis con todas las categorías diferentes y bueno, el alfabetismo digital y demás, y se cruzan, y es interesantísimo para abordarlo desde este punto de vista. Y además, perdón, por favor. Creo que es oportuno. Tenemos un problema diagnosticado ya, que es la dificultad de comprensión. O sea, ya no se trata de la lectoescritura y punto. Lectoescritura comprensiva. Claro, es el segundo, es el analfabeto funcional. Ese es un problema, digamos, que no interpreta un texto. Hoy tiene luz amarilla por todos lados. Por todos lados, amarilla, naranja. Exactamente. Sí, porque es la segunda categoría, que este número que veíamos recién, que al principio de la charla, de casi 800 millones, 770 y pico de millones de personas, si vos incorporas la segunda categoría, pero se amplía enormemente, enormemente, ¿sí? Vos decías, son... siempre da políticamente muy vendible hablar de la alfabetización, pero sostener un programa en el tiempo, los planes de alfabetización, Argentina desde siempre, y por política de aquel famoso sanjuanino, Sarmiento, me estoy refiriendo, por supuesto, ha sido pionera y ha sido siempre, ha ido a la vanguardia de esto, ha ido siempre a la cabeza de todo esto, pero ahora no nos podemos quedar con aquella lógica. En estos tiempos, en el año 2021, en el siglo XXI, en pleno año 2024, ya los desafíos son otros. Los desafíos son otros. ¿Cómo desarrollamos esta cuestión en la que reparabas vos pertinentemente? La lectoescritura. Cómo nosotros achicamos la brecha digital, cómo nosotros nos encontramos ante el desafío de incorporar nuevos idiomas para no tener tantos analfabetos globales o analfabetos emocionales que no pueden controlar sus impulsos, su incontinencia verbal, sus emociones. Es decir, es hoy inaceptable todo eso, pero todo forma parte de un panorama sumamente complejo que no es solamente leer y escribir. En estos tiempos se ha ampliado. En una de esas, tal vez esta charla nos lleve en cuenta a pensar, caramba, puede que yo entre en alguna de esas categorías porque no hablo solventemente inglés o chino. Soy un analfabeto global. Sí, cuidado con eso. Así que el creer que no solo manejo esto, porque, bueno, en los mensajes de texto y demás, viste cómo se ve claramente, se evidencia en los errores y demás. Y ya está como
implícitamente aprobado, habilitado, permitido, porque son redes. Sí. Entonces, como son redes, yo no ejercito la mayúscula, escribo Daniel con minúscula, es un nombre propio, etc. Entonces creo que ahora el desafío es este, y creo que es bueno hacer una pausa en el mes de septiembre, que es el mes internacional de la alfabetización, y el 8 de septiembre, que desde 1967 está señalado como el Día Mundial de la Alfabetización en todo el planeta. Gracias, Sergio. Gracias a vos, Daniel. Temazo trajo, como siempre, ¿no? Pero este lunes particularmente, en la semana en la que conmemoramos a Sarmiento también, ¿no? Y que vamos a escuchar mucho hablar de educación y de alfabetización. Bueno, reparar en lo que significa hoy que una persona tenga alguna o entre en alguna categoría de analfabetismo. Pausa, ya volvemos.